Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Siempre lo que hago es escuchar otras entrevistas, ir anotando y lo que no se acuerdan lo voy sacando, porque digo, es una charla, puedo hacer preguntas y todo, pero para hacerle pasar un mal momento al otro, no, no tiene sentido, no, no va por ahí. Te das cuenta que no va por ahí la charla ni nada. Pero a ver, también Ya. una de las cosas, eso era lo que te iba a preguntar, en relación y teniendo en cuenta lo de Orlando, si hay algún trabajo que vos te acuerdes, vos decís, ¿cómo puede ser que de este trabajo no sepan? Obviamente que de todo es imposible. ¿Pero hay alguno que te Mm. sorprende o que vos te acordés y que nunca te hayan preguntado o que no figure ahí o algo? Mira, una vez hicimos una película que según se me informó era para la televisión, pero era un largometraje. Entonces, es verdad que en esa película eh, eran solo, eran solo dos personajes, y fue un trabajo para mí muy importante porque yo estaba, ay, ahora mismo se me ha ido el nombre de la actriz, australiana tan conocida, tan Nicole maravillosa. Kidman. Sí, Sí. ella, caray, se me había ido de la cabeza, ¿ves? ¿Ves cómo se me olvida todo? Ella, nadie había doblado a ella en castellano latino y yo hice ese trabajo. Era una película de miedo, de un horror en un barco. Claro, Entonces, yo una la había marcado Terror a bordo, ¿puede ser? sí, esa es, esa misma, Claro, lo Terror a había bordo, esa. cuando yo me voy fijando, no solamente veo de otras actrices, capaz que han doblado más, sino también me fijo a qué actrices en algún trabajo, aunque sea suelto, han doblado, porque hay muchas Ujú, veces que son o actrices conocidas o actrices que son complicaditas para doblar sí, y siempre está ahí como un desafío y demás. Pero sí, sí, sí. la tenía marcada. Claro, como diciendo, lo conocido, genial, pero también hay otras cosas. Sí, mira, yo trabajé cuando empecé a animar, a hacer doblajes de animación. Yo empecé con una serie animada muy bonita, hecha en plastilina, se llamaba Gambi, Gomosito, Ujú. Gomosito, que la voz de Gomosito la hizo José Manuel Vieira. Y yo, la Gomosita, era su amiguita. Ese fue un trabajo súper bonito, nadie me pregunta por Gomosita y a mí me gustaba tanto Gomosita. Era tan, era tan dulce y era muy bonita, era una serie muy fresca, muy linda. Bueno, pero como siempre lo fresco, lindo, pues pasa, lo que se queda son otras cosas, ¿no? Y luego sí, a nivel de novelas de Brasil, brasileñas, hicimos Ujú. cosas muy buenas. Hubo un personaje muy pequeñito, muy pequeñito, en Pantanal. No sé si tú te suena la novela Pantanal, O pero en sea, Pantanal, no, acá no se ha dado tanta novela brasileña, brasileña. muy, muy Ah, poco, pero de tanto buscar y demás, sí, hay cosas hay trabajos que van siendo recurrentes y obviamente que ya me sí. suena porque la he buscado, he investigado y demás, y sé que ha sido una telenovela importante brasilera. A mí Pantanal, bueno, a mí en general la novela brasileña, a mí, cada uno con su gusto. Ah, Si hay algo que a mí como me gusta escribir y he estado metida en artes escénicas, apreciaba mucho el texto y ujú, apreciaba mucho el valor a las subtramas, exacto. porque eran muy importantes, eran tan importantes que a veces te daba la vuelta a toda a la trama central. Y este personaje era una chica de pueblo que tenía un acento graciosísimo y se termina enamorando del hijo del dueño protagonista. Y mira, termina ¡bum! Subiendo, ¿no? Ese personaje, doblarlo, fue muy bonito y nadie me pregunta por ella. Mira, hoy lo encontré que se llamaba Cefa con Z, Zefa, Cefa, y decía, Jara, ¿cómo es que te está pasando esto, muchacho? Hablaba así y fue doblarla, fue un gusto divino, divino.
Y mira, nadie habla de ella. Hay otro personaje un poco parecido en Chica da Silva, que fue un gran boom, Chica Ujú, da exacto. Silva, en donde José Manuel hizo de el comendador. Allí yo tuve un personaje igual, de una subtrama, era muy entretenido, se llamaba Úrsula, era una mojigata, entre comillas, pero te digo lo mismo, este personajito ahí, yo creo que lo disfruté hacer mucho más ese personaje que si me hubiera tocado hacer a la misma Chica da Silva, porque es que son personajes ricos, ricos. Claro. Y claro, cuando tú estudias artes escénicas, lo primero que te enseñan es que no hay personaje grande, no lo hay, no lo hay. Puede tener más líneas y puede aparecer más veces y puede ser el súper protagonista, ¿entiendes? Pero a lo mejor el que hace de ratoncito, ese, wow, ¿entiendes? O sea, me gusta mucho por eso la novela brasileña, sí, hice personajes francamente bonitos. Me gustó mucho doblar a Viviane Pasmanter, que ella entonces al principio no la conocían mucho y tal, y ella fue creciendo mucho como actriz y bueno, tuve la oportunidad de doblarla en La próxima víctima, esa fue una novela que me gustó mucho también. Bueno, así que los trabajos que hice para la televisión, para TV Globo, me gustaron mucho, 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 mucho. ¿Qué más? Bueno, hice la voz de... Ah, y empezaron a hacer documentales, he hecho muchos documentales. Yo hacía Justine eso no aparece en ninguna parte por aquí, eh, en una serie de Planeta, se llamaba así, Planet. Y yo era la anfitriona, yo era la que hicimos muchísimos capítulos, ¿eh? Muchos, muchos capítulos hice, tampoco aparece por ningún lado. Y era genial hacer ese doblaje, bueno, porque aparte de todo, cuando doblas un documental aprendes un montón. Exacto. Sí, así que sí, yo he hecho tantas cosas que, uff. Una vez doblamos una novela que ya era en castellano y creo que era chilena, pero creo que no lograron que se vendiera bien por el acento y nos pidieron volver a doblarla en castellano, pero con acento neutro. Eso fue una gran curiosidad. Ahora no recuerdo qué personaje hice en esa novela, pero también. Y uff, es que ya te digo, muchas otras cosas. También hicieron un documental de una modelo de color muy famosa, le hicieron un documental a ella, yo hice la voz de esa modelo, eso tampoco aparece, ahora Ah, tampoco la recuerdo única su que nombre. se me viene a la mente es Naomi Campbell, pero Ella, sí, ella, sí, ella, ajá. a ella. Sí, hicieron un documental con ella y, y no sé si haya sido el único, pero hice yo la voz de ella. Ujú. Sí, sí. En fin, muchísimo trabajo. Fueron 16 años casi haciendo de todo fuertemente. Claro. Por Uf, ejemplo, Orlando me decía un trabajo, eso te lo voy a preguntar después, más adelante, un trabajo que le haya gustado, estos desafíos. Entonces me nombró uno, creo que eran los cuentos de Papá Oso. Bueno, iba contando y demás. Te digo, no encontré nada, pero en ningún lugar, ni YouTube, ni en Google, en ninguna página. Nada con ese nombre. Pero no en doblaje, en ningún lugar. Digo, pero ¿cómo puede ser? A lo mejor mm. en inglés se llama de otra manera, lógicamente, pero nada, nada. Y sin embargo, Bueno, uno de los ajá, trabajos que más le gustó a él. Entonces, una cosa es lo popular, lo que eso, pega, la empresa grande y sí, todo, pero no significa que eso al actor le puede gustar, sí, los personajes, qué sé yo, pero no significa que sí. le llene como tal, como persona, como actor, o a lo mejor hubo una circunstancia particular que te llevó que ese personaje fue querido, recordado, o por el momento que estabas pasando, o por lo que fuera. Entonces, Sí. pues eso no es Fíjate, solamente el personaje popular. sí, fíjate tú que a mí en Animaniacs, que yo hago la hermanita Warner, Dot, Sí, eh, la hacía y la hice con mucho cariño y tal, pero a mí la que me enloquecía hacer allí era Rita.
una gatita. Animaniacs es una serie de sketch. Ellos aplican la técnica de los antagónicos, los protagonistas antagónicos, Exacto. y es una gatita y un perro, y el perro es tonto y no sabe que su mejor amiga es una gata, y se la pasa diciendo, odio los gatos, y la amiga es una gata. Entonces es un poco como Laurel y Hardy, ¿no? Sí. Y de hecho la canción de presentación menciona a Laurel y Hardy. Ella, eso era yo enloquecí con ese personaje. Cómo me gustó hacer ese personaje a nivel de animación. A nivel de animación es el que más me ha gustado hacer, fíjate. Y ahora se ha hecho famosísima Harley Quinn, que es de la serie de Ujú. Batman, que aparece de la nada. Este es un personaje que surge de repente y me toca, me lo dan a mí. Y mira, yo en esa época estaba doblando Animaniacs, y Animaniacs me daba mucho, mucho, mucho trabajo. Hice Harley Quinn rápidamente, rápidamente, de verdad. Y me da vergüenza decirlo cuando me dicen, imítala, ¿y qué sentiste? Digo, mira, pues como con cualquier otro personaje, Claro. no creas tú que yo, wow, Harley Quinn, para nada, para nada. Yo con los personajes que sentí mayor conexión fue con Rita, de la Warner Brothers con Rita, y la que más trabajo me dio de dificultad fue Babsy Bonnie de la serie Tiny Toons, porque ese fue un personaje bien difícil de doblar. Era un personaje muy polifacético y en una misma escena se podía convertir en 5 personajes diferentes y fue todo un reto. Hacerla fue un reto. Pero así, cariño, decir, me muero por Rita, Rita soy yo. Además me identifico con su personalidad, pero muchísimo. Sí, 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 sí. Eh, Harley Quinn, pues mira, te puedo decir eso. Un cariño normal, no fue para mí oh, no, no. Lo hice con cariño, como siempre, pero ya está. Sí. ¿Qué otra? Estaba tratando de pensar, ¿qué otra? Mira, hicimos la vida de Brian. Y nadie menciona que hicimos la vida de Brian. Nadie lo menciona. Y no puedes imaginar que fueron de mis primeros doblajes, la vida de Brian. Y que yo lo que tenía era, no tenía ningún personaje asignado, yo tenía canciones. Para mí fue tan divina esa experiencia, porque ahí doblamos varios dentro del estudio con Marcelo, me acuerdo de Marcelo Rodríguez, estaba allí también, y cantar esa canción de Never look at the bright side of the light, ta-tam, ta-ta-ra-ta-ta-ta. Wow, eso fue lo máximo, lo máximo. Hicimos, y yo no lo veo, no aparece por ningún lugar, ¿sabes? Por ningún lugar. Hicimos, y mi primer trabajo de doblaje fue la voz de un niño que salía un segundo en un largometraje que se llamaba Momo, ¿ok? Tampoco mencionan a Momo por ningún lado, y eso lo doblamos nosotros. Y eso fue un trabajo súper bonito, y era un musical súper bello. Pues no lo mencionan en ningún sitio. o sea, el Y trabajo se llamaba Momo. sí, la O sea, película, tú sabes, eso como es un libro. el del libro, claro, sí, sí, el libro de Momo, claro, Eh, ¿Vale? Y lo convierten en película claro. y se hizo un musical. Los protagonistas eran unos niños. Eh, y a mí me tocó hacer, pero nada, un segundo. ¿Tú sabes cómo entré yo a ese cine que le digo al señor que pide los tickets? Usted no sabe que ahí trabajo yo. Mi primer trabajo de doblaje fue en esa película y fue nada, no, duró 1, 2, 3 segundos lo que dije. Y ay, yo cuando me escuché en el cine, yo no lo podía creer. Sí, ya luego te adaptas y te acostumbras a escucharte, pero wow, al principio es toda una novedad, ¿sabes? Mira, lo busqué porque iba a decir cualquier barbaridad. El autor iba a decir cualquier cosa. Pero claro, Ujú. desde Michael Ende,
que Michael también, Ende, sí, claro, sí. Michael el Ende, otro libro conocido es La historia sin fin o La La historia historia sin interminable. fin. Sí, Claro, La son historia dos sin fin. libros, los dos libros de él. Uno Sí. conoce un poco más La historia sin fin por lo que fueron las películas en su momento, pero Momo es, no No, sé si yo no es creo que La mejor historia sin todavía. fin, yo conocí incluso el libro de La historia sin fin y me enganché a él. Y a mí para mí es un libro inspirador porque el tipo de literatura que yo escribo es juvenil y por la razón que sea, siempre ando más bien en un estilo fantástico, ¿no? Y a mí Michael Ende me marcó con La historia sin fin. Es un libro encantador. Pero Momo no lo leí, pero hicimos la Ujú. película. Y qué bonito musical. Mira, no se habla de ello, nadie dice nada. ¿Sí? Bueno, yo una de las preguntas que hago, me pasa que esto fue, pero se, pero se rompió totalmente todo con esta entrevista. Pero todo se rompió y me encanta, porque no estoy tocando nada, estoy hablando nada más. Me encanta no estar pendiente a las cosas. Una de las preguntas es precisamente qué papel juega en tu vida la literatura. Lo has nombrado varias veces, no lo quiero pasar por alto. Entonces quiero que también dentro de las cosas que estás contando, me contés un poquito más esa faceta tuya. Conocemos la del canto, un poco la actuación por el doblaje, pero estamos dejando un poco de lado tu faceta como actriz, a lo mejor más en otros trabajos, que quiero que me comentes también, porque no te lo preguntan demasiado seguramente, y que me contés más de tu historia con la Mm, literatura, porque el programa de paisaje literario, más allá que sí, hacemos escritores y todo, ya te lo conté, acá es la cultura en general. Si bien que no es ujú. que soy, ¡ay, qué cultura que tengo! Pero Sí, me encanta porque es lo que forma a la persona. Entonces, contame de esto también. sí. Mira, en el aspecto creativo, por la razón que sea, siempre que yo empezaba a leer un libro, ahí me quedaba, porque tenía que ponerme a escribir. Esa es la historia de mi vida, sinceramente. Para mí es un disparador automático. Leo 3 páginas de algo y digo, ay Dios mío, no, no, ya, ya va, ¡pum! Me pongo a escribir. Eh, Estando en teatro, tuvimos una profesora estupenda que nos incentivó mucho, mucho, mucho la escritura. Hicimos muchos trabajos que fueron muy bien recibidos por los compañeros y todos estos compañeros hoy en día son famosos actores, etcétera, incluso directores. El caso es que a mí me llevó, no sé, pues mira, era la cosa holística, para mí era la cosa holística, Ujú. no me nacía hacer una sola cosa, no, yo tenía que hacer más cosas, pero escribí siempre. Entonces, esa fue una época donde me sentí muy, por cierto, no sé, leí mucho a Cortázar en esta época del teatro Ujú. y, y empecé a escribir cuentos como loca. Hoy los leo y digo, bueno, las ideas buenísimas, habría que revisarlos y corregirlos mucho, pero la base está Claro. fantástica. Entonces, sí, me gustaba mucho. Mi tendencia siempre fue un poco el realismo mágico, siempre, siempre, siempre. Y yo tuve una experiencia en un museo donde, mira, tuve una experiencia una vez visitando un museo con mi hijo, tenía entonces 5 años. Y resulta que en el museo había muchas esculturas. Esto fue en el Ateneo en Caracas. En el Ateneo, pero ¿en qué edificio? Bueno, ya recuerdo. Y allí había esculturas todas en bronce y eran grandes. Y a mi hijo le llamó la atención, mucho, mucho, mucho. Y de repente mi hijo desaparece y, y dice, de repente aparece y dice, ay mami, ven para que vengas a ver este señor qué bien hecho está. Esto es terrible lo que voy a contar, pero disparador para yo escribir. Y resulta que es que un señor le había dado un infarto, se había muerto, era bastante grande el señor y mi hijo
sentado encima del Señor, porque creía que era una escultura. No. Claro, ahí tienes ahí yo, bueno, ahí voy corriendo a escribir el cuento. Yo era así. Las experiencias o las cositas que leía, ¡boom! A por ello iba, empezaba a escribir. Sí. Entonces me gustaba mucho el teatro y participé en un concurso de dramaturgia infantil municipal y ahí quedé en tercer lugar. Luego un compañero de doblaje me dijo que si escribía un guión para un personaje infantil de Puerto Rico que se llamaba Do Re Mi, le escribí su guión. Luego participé en otro concurso de literatura nacional infantil y ahí sí gané primer lugar. Y hasta ahí llegan mis concursos y mis premios. De resto, yo siempre he seguido escribiendo narrativa, primero cuentos, relatos breves, pero ya ahora mismo estoy en el proyecto haciendo una novela. Ya escribí otra anterior, no he publicado. Y también he escrito narraciones más largas, de 80, de 90 páginas, pero siempre con una tendencia a lo fantástico. Y decidí no renegarlo, no rechazarlo, porque es que siempre me sale así. Yo trato de ser realista, pero no puedo. ¡Pumba! Siempre estoy sentada en la mesa comiendo una familia formal y de repente el reloj empieza a hablarme cosas así. No puedo evitarlo. Como no puedo evitarlo, no peleo más. Digo, esta vez quiero publicarlo. Entonces, estoy haciendo un trabajo muy exhaustivo de corrección, porque lo que sí te digo es que el trabajo de corregir es mucho más difícil que el trabajo de escribir el libro. Exactamente. No te imaginas. El otro que escribí anterior a creía que lo había corregido y ni loca. Es maravilloso y sé que si me pongo con ello tendré que sacarlo sí o sí, pero en este que estoy ahora estoy haciendo un trabajo muy arduo en la corrección y wow, y siento que no llego y que terminaré dándoselo a un corrector, porque es muy difícil que el mismo autor se autocorrija perfectamente. Es que es imposible, Claro. casi yo creo que es imposible. Pero bueno, eso hay que pagarlo, etcétera. Como sea, mi proyecto de vida en este momento, además de mantener mi estudio de Pilates, es publicarlo, ¿no? Vamos a ver. Así que vamos a ver. Pero ya te digo, siempre en esa tendencia, en un realismo mágico de una persona que está aprendiendo en el camino, con unas ideas muy buenas y con una necesidad de desarrollarme mucho más como escritora, en la forma, en el estilo, pero he aprendido mucho. Yo he crecido bastante en ese área. A lo mejor me lee cualquiera y dice, esto es una porquería, no sirve para nada. Bueno, vale, ok. Pero yo siento y lo veo, porque como tengo tantos borradores y lo he corregido tantas veces entre el primero y el último, madre mía, hay un abismo. Y editar, porque si no te sale un libro de 2000 páginas, ¿sabes? O sea, es que editar. En fin, es una pasión, es una cosa que a mí me salvó. En España hemos tenido unos confinamientos muy severos. Ujú. Yo tuve que cerrar el estudio durante 2 meses y medio en marzo del 2020 y también en 2021. O sea que en ese periodo yo escribí una novela que ya venía escrita en borrador, porque lo que era la sinopsis sí que estaba hecha. Pero ¡buah! El cambio que dio de la sinopsis ahora es divino. Yo me lo paso muy bien yo sola y me encantan los personajes. Se van descubriendo y digo, anda, ¿cómo es posible? ¿Y este qué hace aquí? ¿Pero y por qué está aquí? Pero si estaba allí. Muy divertido. Es muy divertido, muy Bueno, vos divertido. me tenés que prometer dos cosas. Dos cosas. Uno, Ajá. que quiero o que los leas vos o que podamos leer nosotros en el programa de Paisaje Literario tus relatos, alguno, el que fuera, porque
hay que darlo a conocer eso. Y cuando esté la novela, que me des una entrevista en Paisaje Literario para hablar de la Ok. novela. Eso tiene que Oh, publicarse y bueno, así sea, así sea. va a ser así. Vale, prometido, Me encanta. prometido. Mira, hace muy poco, la entrevista anterior claro, a Luis Carreño, si no me equivoco, fue a Ujú. una mexicana, Elsa Cobian, y también que escribe y todo, y le dije lo mismo. Que, sí, no, pero después pasame, porque quiero escuchar los programas, porque me encanta la literatura y que esto, que lo aquello. Entonces, esto es lo maravilloso, lo que me encanta. El doblaje para mí es una excusa, y lo lindo es cuando la conversación se va y uno puede hablar de otras cosas. Porque, a ver, sí, obviamente Baxi lo conoce todo el mundo, Adot también, qué sé yo, todo lo que quieras. Pero lo interesante son no la primicia, sino la charla, lo que se está contando, quién lo está contando. Y eso para mí es hermoso porque se da con una naturalidad. Y te digo, agarré, te hice después la primera pregunta y hasta ahora lo dejé. Hay cosas, obviamente me las acuerdo, pero va yendo por un lado, va yendo por el otro. Y es cuando pasan estas cosas a mí me parece, pero genial. Otra que realismo mágico. A mí me encanta porque me sorprende muchas veces cuando termino la entrevista, la mayoría de las veces. Después le comento a Marcela, que es la que está ahí como un pulpo, buscando por todos Sí. lados. Yo le me digo, no, esta persona, y ahí empieza a buscar por todos lados de la manera que se ha hinchado la paciencia más de uno para que nos dé entrevista. Y siempre que corto le termino. Y me dice, ¿pero qué? ¿No te gustó? Es que sí, mirá, le pedí las voces, las hizo todas, hablamos de esto, aquello. Pero me faltó algo. Y con otras, digo, me encantó. Digo, las voces, y sí, no se parecían, no las hizo, no pasa. Pero me encantó. Pero porque me dio algo como persona. Eso es lo que busco muchas veces, a la persona. Y eso es cuando se da, es cuando a mí me gusta. Y es cuando a mí me parece que surge una especie de magia en la charla. Mira, una cortita que a mí eso es otra que para mí es un mundo paralelo directamente. Le pude hacer en su momento a María Antonieta de las Nieves una entrevista. Todo el mundo le dice la Chilindrina, pero para que la conozcan más. El día que se le iba a hacer, el día anterior, tenía otra entrevista que después no se pudo hacer porque la persona en cuestión, Magdalena Leonel, no tenía problema con internet y se lo comento. No, bueno, para que no se enchinche tanto. Ay, no sabés qué amor de persona, que esto, que lo otro. Claro, y yo no lo había relacionado. La mamá de esta Magdalena Leonel es la que dobló a Morticia Adams en Los Locos Adams y la Chilindrina Imagínate. era Merlina. Claro, Anda. y claro, entonces se conocían y todo. Bueno, ese mensaje se lo mandamos a la representante de María Antonieta. Y estaba recontenta y nos pidió si le podíamos pasar el teléfono de Magdalena, qué sé yo. Empezó la entrevista y empezamos hablando de esto. Y uno muchas veces Oh. decís, bueno, tengo una hora, la tengo que aprovechar, trato de meter lo más posible, qué sé yo. Y empezó con una charla tan natural y agradeciéndome ella a mí por eso que le había mandado y qué sé yo. Y se dio algo tan lindo y me parece que eso, ¿Crees? claro, eso para mí creo que supera cualquier otra cosa que se haya dado. Entonces, eso es lo que a mí me gusta a veces encontrar en el otro, que a veces se da, a veces no. Por ejemplo, con Claro. Luis. Con Luis, bueno, genial, me encantó. Y me pasó algo raro porque, bueno, lo despedí, como me dijo una hora porque tenía cosas que hacer. Bueno, Ujú. entonces corté el Zoom, finalicé la reunión y me puse a guardar el programa. Y en eso escucho que habla. Digo, uy, ¿qué pasó acá?
Bueno, claro, volvió a entrar a la reunión. No lo Anda, había cerrado el Zoom, solamente había cerrado la conversación que teníamos. ajá. Y me agradeció, qué sé yo, bueno, después me empezó a contar otra cosa y demás. Y yo digo, pero hubiese dicho esto en la entrevista porque es maravilloso. Ah, Algo que, no sé, le había propuesto matrimonio a la mujer en Buenos Aires, qué sé yo. No sé, cosas, digo, esas cositas a mí me parecen geniales, pero me sorprendió que se vuelva a conectar y que me haya agradecido. Y digo, ahora entiendo por qué José Manuel me dijo cómo hacer las entrevistas y el por qué y qué sé yo. Entonces, wow, digo, porque ya que otro qué bien, hable bien de qué bien. uno o diga, se meta para hablar de uno que no te conoce en sí, decís, bueno, algo diferente debe haber. Y eso me parece lo mágico como se está dando acá, es maravilloso. Yo sabes qué creo que también influye que no es cámara. Y yo creo que Ujú. así, cuando no es cámara, como que te sueltas mejor. No sé si estoy equivocada. Puede ser, sí. Pasa que, No sé si estoy. siempre una cosa que lo hemos hablado muchas veces, lo que intimida la mirada del otro. Sí, A uno lo condiciona mucho el que opinen de uno, lo que opinan, que te estén mirando. Ah, mirá lo que está yendo. Mirá la cara lo que tiene. sí, Aquello. sí, Puede sí, ser sí, sí, eso. sí, 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 no lo descarto, ¿eh? sí. No Yo lo pienso que descarto. sí influye. Mira, un actor de doblaje trabaja con sonido. La única pantalla que tiene es la imagen de la película, pero no ve al director, no ve a nadie más. Entonces, se crea una cuarta pared, pero a lo bestia, de verdad. Entonces, claro, ahí sale de ti lo que tú no sabías que tenías por dentro, ¿entiendes? Es verdad. Eh, bueno, es un comentario, pero sí creo que tiene que ver lo de o sea, que ayuda, pienso que ayuda el que sea como una llamada de teléfono, una llamada y estamos conversando tú y yo. Pero bueno, salió por ahí, mira, es la primera vez desde que yo me fui de Venezuela que toco el tema de lo que pasó realmente con el doblaje venezolano y lo mal pagados que estábamos y lo que intentamos y no se logró. Bueno, se logró algo. Y eso nunca, 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 ni me lo han preguntado, ni lo sabe nadie, o lo saben algunos, pero jamás he tocado ese tema por respeto, ¿no? Porque, bueno, porque ¿para qué? Si yo no estoy haciendo juicio de nadie, yo simplemente Claro. creo que hay una empresa que Ujú. debió protegernos y no nos protegió. Eso es lo que pienso. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. Y nada más. Me encanta, no, me encanta, me encanta. Cuando la gente se siente con libertad y puede expresar algo así, a mí me gusta por la persona, porque se siente libre para decirlo. Me lo han comentado de todas partes de Latinoamérica, que es mal pagado. En algunos se paga menos que en otros. Y en México también, lo que vos contabas, que les hacen firmar para que no tengan derecho a cobrar nada de repeticiones, de nada. Eso lo habías comentado en un momento. No sé si en otros lados. Bueno, en México les hacen firmar para que no sea la vez que lo grabaron y nada más. Yo no sabía que en México estaba pasando eso, porque México entonces ha cambiado. Antes no era así. Porque mira, hay una anécdota Ujú. de cómo se realiza el primer contrato, eh, las cláusulas que tienen que llevarse a cabo. Para tú contratar a un actor de doblaje, tienes que llevar a cabo esas cláusulas. Esa fue una reunión con pistola en mano. Esa es la anécdota de esa reunión en México, con pistola en mano para que se aprobara. Y, y yo no sabía que ahora México estaba de esa forma, pero ellos lograron mucho y al actor mexicano se le respetó muchísimo y se le dieron muchos derechos que no había. Y en España todavía se conserva. Te repito, también en España eso ha bajado, porque lo he oído
por boca de varias personas. No obstante, se sigue cumpliendo, por ejemplo, en los programas doblados, todos los programas que son, todos son doblados y al final aparece tu crédito. Oye, por lo menos, ¿sabes? Porque a lo mejor tu crédito es niño 2, pero a lo mejor tu crédito es una voz bonita de alguien que canta, y haya otra persona que le puede interesarse por ti. Entonces, oye, que menos que un crédito. Entonces, eso en España se cumple. Y yo creo que en México, en muchos sitios sí que se cumple. Que ahora no esté pasando, mira, no estoy desconectada de esa situación. Pero bueno, el contrato que ellos hicieron valer, que fue por lo que luchamos nosotros, fue un contrato muy serio donde tenían que respetarnos muchas cosas. Algunas cláusulas eran un poco tontas y yo lo reconozco, eran un poco de relleno porque no sé, nos lo aconsejó el abogado, pero bueno, cosas como que tiene que haber mucho verde en el área de trabajo. Bueno, el estudio de Caracas era precioso, eran muchas cabinas, pero un estudio muy, muy bien montado, muy bonito. En fin, ¿qué te puedo decir? Fue una época maravillosa, eso sí. Yo no tengo ninguna queja excepto que pasó lo que pasó. Pero, bien, lo vivido, vivido está y ya está. Y yo no soy una persona que se quiere estancar en el pasado porque me volvería loca. Yo dejé un país como fue Venezuela, que jamás pensé dejarlo, y de golpe y porrazo me veo en España, de donde yo nací, pero que dejó hacía mucho tiempo, había dejado de ser mi país, porque además en la España que yo llegué no tiene nada que ver con la España que yo dejé. Exacto, sí. No tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, yo era una perfecta extraña en el país donde nací. Claro, vos te Y fuiste en una poquito, España que todavía estaba Franco, me por imagino. supuesto, sí, sí, Claro. sí, sí. Sí, yo me fui a una España que estaba Franco y, y volví ya después del destape, una España enloquecida, ¿sabes? Con un extremo completamente opuesto al que era. Entonces, más bien demasiado, se fue al otro lado, pero uf, de una forma bárbara. En fin, yo llegué aquí extrañando, extrañando las tiendecitas que tenían todas las cositas hechas a mano por las señoras mayores. Yo buscaba unos dulces muy particulares que me encantaban, nunca los encontré. Qué lástima, me tuve que ir a un pueblecito y allí los encontré yo, padre mía. Esa España ya queda poco, lo que llaman la España honda. Pero bueno, yo vivo en un pueblecito que se llama Altea, que es un sitio de ensueño. Y mejor no puedo estar, mejor no puedo estar. Me encanta. Es muy un sitio bello, tranquilo, con gente muy linda. Y a mí me han aceptado aquí y me he ganado el cariño de la gente. Y yo siento que aquí tengo una gran familia. Luego encima se vino mi hijo y aquí ha tenido a su hija y a su hijo. Y ya estamos aquí. Mi madre sí que sigue en Estados Unidos, con mis hermanos también. Bueno, pero yo estoy aquí, una vida muy agradable. Te digo que sinceramente me siento afortunada, muy afortunada. Bueno, no me quiero Sí. olvidar de tu otra parte que le has contado algo. ¿Cómo es que nace? Ya después vamos a las últimas preguntas, pero ¿cómo es que nace la cuestión de empezar a trabajar con el Pilates? Sí, sí. Después de una Bueno, cosa, un porque encontronazo, el otro, cuando llegás, no, bueno, te podés establecer, tener tu academia, tu escuela y demás, y bueno, ya ponerte a trabajar de eso. no, eso no ha sido una cosa que pase de repente. Como te digo, desde que yo me sé de mí misma, que es poco lo que me sé de mí misma, pero sí de las cosas que he hecho. He llevado como 3 actividades paralelas siempre. Una con la música o con la voz, otra con la educación. Y dentro de la educación con el cuerpo. Porque, como te dije, mi prima tenía una academia, aprendí un montón en ella con profesores internacionales de una calidad extraordinaria. No, no soy ni fui nunca una gran bailarina, pero sí aprendí a ser buena coreógrafa y buena profesora. Pero después
entre tantos episodios de mi vida que más o menos tienen una duración de 7, 8 años, eh, eh, entré en el área de las artes marciales porque siempre me llamaron la atención y entré en ese área. En ese área me dedico al aprender tai chi y judo Ajá. y estuve muchos años. Entonces, pero me lesioné haciendo judo y entonces dije, tiene que haber otra actividad que yo pueda hacer que no sea ya tan fuerte para mí, para mis hombros, porque mis hombros se lesionaron mucho. Y accidentalmente descubro el Pilates, hago una clase de Pilates y digo, wow, esto está interesante, déjame ahondar más. Y vi que era una técnica establecida, a lo que te tienes que preparar para ello. Así que estando ya aquí en España, dije, mi primer trabajo en España fue en un gimnasio, ¿vale? Y no daba pilates, porque ya yo tenía otro background. Yo daba, pues no sé cómo llamarlo. Con mi prima era jazz, pero lo que yo daba aquí ya no era jazz, era un conjunto de ejercicios. Que ni siquiera puedo decir que una gimnasia correctiva y tal, porque era una cosa global. Yo aprendí mucho jazz y estudié en el Instituto de Danza Superior en Caracas, además de lo que aprendí con mi prima, que fue mucho, y luego me independicé en ese área y yo trabajaba en muchos lugares, daba clases en muchas academias, daba clases en 3 academias, pero sí en muchos colegios. En fin, eso siempre ha ido paralelo al trabajo con la voz. Sí, por eso te digo, yo tenía más trabajos, yo no nada más trabajaba con la voz. Y ya en España, como encuentro trabajo en un gimnasio y veo que la cosa funciona, digo, este es el lugar para yo ahondar más en Pilates. Y me metí a fondo en Pilates y lo estudié. Hice mis estudios de Pilates y estupendo. Entonces estoy autorizada para dar clases de Pilates máquinas y Pilates suelo, pero yo no tengo máquinas, yo trabajo solo con elementos y en el suelo. Ujú. Y una vez que empecé yo a dar clases de Pilates en los gimnasios y tal, dije, se acabó, quiero hacerlo yo para mí. Y se me dio una oportunidad estupenda de un local y dije, muerta de miedo, porque, por cierto, hago un paréntesis, antes dijiste que la gente por miedo pues no hace las cosas, pues yo paso miedo, yo sí tengo miedo, pero doy el paso, muerta de miedo, pero doy el paso. Y claro, significaba hacerme autónomo, que eso implica ser tú tu propia empresa, ¿sabes? Entonces, Dios mío, yo estaba muerta de miedo, ser mi propia empresa en este país, con lo que son las leyes, los pagos y todo. Madre mía, qué miedo tenía. Pánico, no miedo, pánico. Bueno, no importa, ahí estaba yo. ¡Guau! Pero precisamente fue tan fácil todo. Gracias, desde el momento que tomas una decisión, las cosas salen. Lo más difícil es tomar la decisión. Y yo fui a por todas. Y mira, hoy en día ya voy a hacer 10 años allí. Mm. Sí. Entonces, muy bien, estoy súper contenta. Bueno, Así, qué lindo poder, como decís, tener el miedo, pero animarse, sí, hacerlo. sí, Por porque el no te miedo, creas tú que sin, la gente no tiene, yo pienso que todos tenemos miedo, yo pienso que es algo natural. obviamente. No sé, yo creo que todo es natural, tener miedo a dar un paso que no sabes qué hay al otro lado, da miedo, siempre da un poquito de aprensión, siempre da más o menos, pero da. Yo tuve mucho miedo de decidir venirme a Venezuela, a España de vuelta, mucho miedo de dejar todo lo que yo tenía allí ya montado, mucho miedo de empezar de cero con $200 en mi bolsillito. Por suerte tengo familia aquí que me acogió y por suerte por ser emigrante retornada recibí una ayuda del gobierno. Y ahí mismo empecé a fluir, eso fue todo rodado. Pero fueron 2 años muy duros, los 2 primeros años míos aquí, solo yo sé lo que pasé, solo yo lo sé. Fue muy, muy duro. Muchas veces dije, me regreso. Y siempre decía, Elena, acuérdate por qué has vuelto, por qué has venido, por Ujú. qué estás aquí, por qué estás aquí. ¡Guau! Y todo el mundo me decía, no sabemos qué haces ahí porque traidora.
¿cómo te has ido, traidora? Mira, no me arrepiento, no me arrepiento. Y yo creo que nadie debe de arrepentirse de las decisiones que tomes, porque el paso más importante que tenemos los seres humanos, todos, es tomar una decisión. Y ahí sí que somos valientes, sea la que sea, aunque sea ir para atrás. Más cosas, Gustavo, cuéntame. ¿Qué más quieres saber? Me encanta, me encanta. Porque, mirá, yo te digo, tengo cosas que las paso de largo ya, porque los desafíos y los retos ya los hablamos, los puntos de inflexión ha habido muchos y los has contado. Entonces, más allá de que te gusta la escritura y todo, ¿con qué disfrutas? ¿Con qué soles disfrutar? Y siempre lo digo lo mismo, lo planteo de una manera general, ¿no? Siempre ustedes el trabajo que han hecho, la voz o el teatro, lo que fuera, que uno disfruta, pero el artista también tiene la cuestión del disfrute. Entonces, Sí. más allá de la escritura, ¿con qué disfrutas? Mira, no quiero parecer esa clásica bohemia, poetisa, tal y qué sé yo, pero yo me siento en una piedra a mirar el mar o me voy a la montaña a mirar un árbol y soy la persona más feliz del planeta. Te lo digo en serio, yo soy muy feliz con cosas muy Pero es simples, pero genial ser así. Escuchame, no, es así. mucha gente no lo puede hacer eso. Necesita cosas muy complicadas para ser feliz o para disfrutar. O sea, es No, genial no, eso. no, yo no. Yo me siento a escribir, soy feliz. Mi trabajo me proporciona una gran felicidad porque mi forma de vida, mi aprendizaje, el aprendizaje que he tenido es eh, cada cosa que hago, conectar, hacer una conexión. Y cuando trabajas con gente, como es mi caso, y la herramienta es el cuerpo, la conexión que yo tengo que tener con ese ser que está dentro de ese cuerpecito es muy fuerte. Y eso hago. Y a mí me llena plenamente. Pero es que yo me siento a escribir y yo conecto con lo que estoy haciendo y soy más feliz que nadie. Pero es que yo me siento aquí, yo vivo frente al mar. Y lo bonito donde yo vivo es que tengo mar por delante y montaña por detrás. Claro. Y no necesito más que sentarme 2 segundos y ya estoy, bueno, más feliz no puedo estar. ¿No? Y tengo nietos y estoy con ellos y soy muy feliz porque además me hacen reír un montón. También me da mucha guerra, no es mucho trabajo, pero no, mi felicidad es muy simple. Es la conexión que tengo. Es, veo al mar y me conecto con el mar. Dios, ya está. Voy a la montaña y me conecto con el arbolito, me conecto con la plantita, me conecto con lo que es que soy así y soy feliz con eso. Punto. Ya está. Oh, No mira que. necesito irme a un restaurante caro ni llevar ropa cara y no soporto los tacones. Yo he sufrido mucho cantando porque tenía que llevar tacones. No los soporto. No soporto los tacones. No. Entonces, bueno, me encanta la vida, es muy rica y vivir la riqueza de una forma sencilla es vivirla. Es que nos enrollamos demasiado. Le damos demasiadas vueltas a las cosas. Todo es un problema. No, Ujú. no, no, no. Mira, cuando tú respetas el entorno y la gente y aceptas. A ver, si yo pido a una alumna levanta el brazo derecho y me levanta la pierna izquierda, tengo que aceptar que esa señora tiene un problema de coordinación. ¿Qué voy a hacer? Gritarle. Pero tú estás loca, tonta. No, yo no hago eso. Digo, esta mujer tiene un problema de coordinación. Claro. Y a veces esa persona se ríe de sí misma, ¿ves? Pero el respeto. Y yo respeto mucho la naturaleza porque a mí me aporta todo. Me encanta el mar, pero soy más de montaña, ¿eh? Ujú. Sí, sí. Y un poco más, que tengo mi pareja que es inglés, al pobrecito tenemos un año sabático porque él vive en Inglaterra y yo aquí. Y
y ya está. Y también tenemos una vida de pareja curiosa, porque él allí, yo aquí, nos vemos una vez al mes, disfrutamos de paseos simples, de comiditas ricas y la música, porque nos une mucho la música, me encanta escuchar música, aquí estoy todo el día poniendo algo y, y ya está. No, evito, evito perder tiempo pensando cosas negativas y trato de que no me afecte el pasado. A veces cuando hablo del pasado se me reviven cosas que digo, Y no, sí. no, no, no. Ahora con todo este rollo de Animaniacs que han sacado 12 capítulos, ay, que existe posibilidad de que lo grabes, y el público pidiéndolo, y yo esperando a ver si me llaman, y cuando me entero que no me van a llamar, eh, sí me sentí, me afectó, pero me afectó 3 horas. A la cuarta hora dije, se acabó, ¿no? Ya está, eso es pasado. Yo no quiero volver al pasado, yo estoy muy bien en mi presente. Y lo vivido, vivido está, y como dicen, como dice el refrán, que nadie me quita lo bailado, ya está. Ujú. Lo Bueno, que pasa es que hoy en día, con el tema, a ver, todo a lo largo creo que de la historia ha traído beneficios y ha perjudicado en algunas cosas y contras. Y esto de las redes sociales trae el beneficio que vamos a conocer, vamos a tener esta charla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está la locura porque yo lo veo con muchos compañeros que apenas hola, ¿qué tal? Bueno, yo a todos los que pasan por acá les empiezo con un test. A ver, haceme la voz de tal, y de tal, y de tal. Y a mí me enerva, porque digo, loco, no es un juguete que apretás un botón. Entonces, la gente creo que se confunde mucho con las cosas. Hay que tener el respeto a la otra persona. Le podés pedir una voz, te la puede hacer, genial. Eh, yo también lo hago, pero no es un juguete que vas tocando botoncitos. Uy, a ver qué lindo. Para eso comprate el juguete y que te haga las vocecitas. O hacete una botonera en la computadora con las voces que te gusta, toca el botonito. Como le digo, en una publicidad hace muchos años de los 90 en Argentina, que eran todos chicos. Entonces decían, bueno, lo que querían ser cuando sean grandes y demás, era de un, bueno, de un banco que está hoy en día en, a ver, acá era Banco Río y hace muchos años los compró el Santander, entonces Santander Río. Pero cuando era el Banco Río, entonces cada uno decía, yo toco los botonitos y de ahí me quedó, siempre le digo botonito que la gente se ríe. Pero entonces no es tocar el botonito, hacerlo, vos hacértelo en la computadora y ya está. Si no se aparece a la voz a lo de hace 40 años atrás, y bueno, entendés que pasaron 40 años. No le puedo pedir a una persona que haga la voz de cuando hacía ahí ay, ¿cómo fue uno que hacía de Charlie Brown cuando, no sé, tenía 7 años? Digo, quédate tranquilo que la de Charlie Brown no te la voy a perder. No, gracias, por favor, te pido, no me puedes. ese No, sí fue José Manuel no no, hizo no, José Charlie Brown. Manuel lo hizo, pero se lo hizo, era más grande. Hay un Ya, ok, mexicano, ok. Ok. claro, José Manuel sí lo puede hacer porque lo hizo de Mm, grande y bueno, fingía la voz mm, genial. Pero en México que hay muchos que han empezado de chicos que son hijos que ya eran claro, hombre, actores. Claro, ¿cómo le claro. vas a pedir una voz Sí, de cuando tenía 6 7 años? O sea, es imposible. Y sí, la gente se lo pide igual. O sea, y le sí. haces pasar un momento incómodo. Digo, pero no tiene sentido. O sea, no. Bueno, yo puedo entender que la gente quiera escuchar la voz, pero sí te reconozco que yo no he hecho muchas entrevistas precisamente por esa razón, porque es como tú dices, hazme la voz de esta, ahora de la otra, ahora de la otra. Digo, mira, para empezar, no me acuerdo cómo era la voz de fulanito. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.